Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas jicocas. Hoy vamos a aclarar algunas cosas que han estado sucediendo recientemente desde la llegada de los chicos a Corea. Hablaremos sobre las respuestas de Jungkook, algunas traducciones que han sido sacadas de contexto y también veremos dónde y con quién estuvo Jimin, pero más adelante descubriremos qué fue lo que realmente ocurrió. Así que comencemos por partes. Después del último concierto de BTS en Las Vegas, Jungkook sorprendió a todos iniciando un live en Beberse. En ese momento parecía haber tomado algunas copas e incluso estuvo acompañado por Jin. Como siempre, algunos haters comenzaron a criticarlo únicamente por estar disfrutando de su tiempo libre. Pero hay algo que debemos dejar muy claro: Jungkook es una persona adulta, no es un niño, y tiene todo el derecho de divertirse, al igual que cualquiera de los demás miembros. Durante el live no solamente apareció Jin, sino también Taeyeon. Y fue justamente en ese momento cuando las vecinas comenzaron a esparcir todo tipo de rumores y teorías. Todo surgió porque Taeyeon le comentó a Jungkook que tenían que irse. 가자, 빨리. 가야지. Y Jungkook preguntó si podía mencionar que iban a algún lugar secreto. Entre bromas también mencionaron un parque de diversiones en Santa Mónica. 우리 놀이공원 가는 거야? 그럼. 오케이. A raíz de eso, las vecinas comenzaron a inventar que ambos se iban solos de vacaciones, ya saben, armando toda una película imaginaria basada en absolutamente nada. Las teorías aumentaron todavía más cuando, después del live, Jungkook fue visto en el aeropuerto rumbo a Los Ángeles. De hecho, se compartieron clips donde también aparecía Jin. Sin embargo, viajaron por pasillos diferentes y en vuelos distintos, probablemente por temas de logística, horarios o reservas. Además, los primeros miembros en regresar a Corea fueron Jin, Taeyeon y Jungkook. Por lo tanto, la teoría de que ambos se iban juntos a Santa Mónica pierde completamente sentido, ya que ni siquiera estuvieron en el mismo vuelo. Solamente se logró captar a Jin y Jungkook en el aeropuerto, mientras que Namjoon y Taeyeon se encontraban en otro vuelo. Muchos se han preguntado por qué Jungkook viajó primero. De hecho, según distintas fuentes, Jungkook regresó dentro del primer grupo junto a Taeyeon, Jin y Namjoon. Todo apunta a que esto se debió simplemente a temas de vuelos y disponibilidad de pasajes, ya que aparentemente no encontraron lugares para viajar todos juntos. Esto deja bastante claro que la separación se debió a cuestiones logísticas y no a planes especiales o viajes secretos como algunos intentan hacer creer. Más adelante les explicaré lo relacionado con Jimin, pero por ahora continuemos con lo que sucedió con Jungkook. Por otro lado, tras la llegada de Jungkook a Corea, surgió otra polémica debido a una pregunta realizada por un periodista, la cual fue sacada completamente de contexto y traducida de la manera más conveniente posible para alimentar ciertos relatos. Veamos qué fue lo que ocurrió realmente. El periodista le preguntó a Jungkook: hoy vinieron como pareja con mascarillas a juego, refiriéndose a las mascarillas similares que llevaban ambos. Es aquí donde Jungkook aparentemente responde algo. Parece que sí. Porque cuando Jungkook dice eso no está confirmando ninguna relación de pareja. Lo que está respondiendo es que las mascarillas son iguales porque pertenecen a él. De hecho, Taeyeon también dijo, es de él, señalando precisamente que la mascarilla era de Jungkook. Por lo tanto, Jungkook no confirmó que fueran pareja ni dijo nada relacionado con eso. Lo único que confirmó fue que las mascarillas coincidían porque eran las suyas y al ser mascarillas del mismo modelo, incluso respondió con un simple parece que sí. Porque ni siquiera estaba seguro de si esas mascarillas se consideraban de pareja o combinadas. Ya que, obviamente, Jungkook tiene varias mascarillas del mismo modelo, por eso respondió de esa manera. En ningún momento confirmó ser pareja de Taeyeon.
para él simplemente era una mascarilla más que le prestó a su amigo Taeyong, nada más. No fue un regalo especial ni mucho menos algo romántico como algunas personas quieren hacer creer. Como siempre, las vecinas tergiversaron su respuesta de Jungkook para ajustarla a una narrativa para validar su chip inexistente. Ahora bien, pasando al tema de Jimin. Después de que Jungkook ya se encontraba en Corea, Jimin fue visto en el aeropuerto junto a Suga y J.O.P. Al llegar a Corea, Jimin comentó que ya se encontraba mucho mejor de salud y que ya se sentía bien, algo que sin duda alegró muchísimo a todos nosotros. Sin embargo, apenas llegaron las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunas personas comenzaron a preguntarse por qué Jimin no había viajado junto a Jungkook. Y las vecinas, como siempre, aprovecharon la situación para inventar que Jungkook había preferido viajar con Taeyong. Pero sinceramente, esos comentarios no tienen ningún sentido. Como ya les expliqué anteriormente, los miembros no compran sus propios pasajes ni deciden cómo se organizan los vuelos. Todo eso lo maneja la empresa, que distribuye a los miembros según la disponibilidad de asientos, horarios y logística del viaje. Y cuando no encuentran espacio suficiente para todos en un mismo vuelo, los terminan separando, algo que ya hemos visto en numerosas ocasiones. Incluso sabemos que la empresa, desde hace mucho tiempo, suele separar al J-Cook. Lo hemos visto recientemente, donde ni siquiera les permiten sentarse juntos en los conciertos. Obviamente, no los iban a mandar juntos, y más aún sabiendo que Jimin y Jungkook, cuando están juntos, sin importar si hay prensa o no, suelen mostrarse muy cariñosos. Siempre están conversando, riendo juntos, abrazándose o permaneciendo uno al lado del otro, algo que muchas veces marca una gran diferencia con los otros miembros. Y esto se notó recientemente durante la llegada de Jungkook. Si observan las imágenes, cuando va hacia su vehículo ni siquiera voltea a mirar hacia el lado de Taeyong. Sin embargo, cuando está con Jimin, muchas veces lo hemos visto esperar, mirar hacia atrás o estar pendiente de él cuando van en autos diferentes. Son precisamente esos pequeños detalles los que demuestran el vínculo tan bonito y especial que tienen ellos dos. Por eso, que hayan regresado en vuelos distintos no fue una decisión de ellos, sino simplemente una cuestión de organización y logística. Así que mis queridas Jicocas, no caigan en esas especulaciones porque un vuelo separado no cambia absolutamente nada entre ellos. Además, un detalle que no pasó desapercibido es que a Jimin se le vio luciendo accesorios que comparte con Jungkook, los anillos y el collar. Y aunque Jungkook no estuvo con él físicamente, aparentemente le habría dejado sus audífonos, ya que en el blog de Jungkook se pudo ver su tableta junto a unos auriculares muy similares a los que Jimin llevaba en el aeropuerto. ¿Ustedes qué opinan, mis queridas Jicocas? ¿Creen que sean los mismos audífonos? ¿Jimin fue visto en la casa de Jungkook? Recientemente, tras su regreso a Corea, comenzó a circular un video donde se ve a Jimin dentro de un auto. En las imágenes incluso se le ve algo sorprendido al darse cuenta de que lo estaban grabando, y fue justamente eso lo que hizo que el video se viralizara rápidamente. Muchas personas comenzaron a asegurar que Jimin estaba saliendo de la casa de Jungkook. Sin embargo, como nosotras las Jicocas no necesitamos inventar cosas. Es importante aclarar que la propia usuaria que compartió el video explicó que las imágenes correspondían a cuando estaban en Las Vegas y no a un supuesto encuentro reciente en Corea. Pero igual déjenme saber en los comentarios qué opinan al respecto. De igual manera, cualquier nueva información que surja sobre este tema se las estaré trayendo. Ahora continuemos. También dieron inicio las actividades programadas por el Festa y se compartieron nuevas imágenes grupales de BTS. Unas fotos donde todos se ven preciosos, especialmente Jimin y Jungkook. Miren nada más lo juntitos que estaban. Y también tuvimos este otro momento que nos enterneció muchísimo, la manera en que conversan, se ríen y parecen estar siempre en su propio mundo.
Son estos detalles tan adorables, que sin duda nos dejan con muchas ganas de ver todo lo que se viene próximamente. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikocas, por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikocas, las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikoka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.